paz a vosotros, amados hermanos de este bello grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana Juanita Chávez de México. Doy gracias al Eterno porque me permite en este día ser participante de la exposición de su palabra. Gracias a nuestros hermanos administradores por la invitación que me hacen para participar en este día especial, el cual vamos a meditar acerca de la palabra de nuestro Dios, siguiendo con los temas del libro de la carta a los Gálatas, el corazón del Evangelio. Cuarta semana, las epístolas. Subtema, la vida y el camino del creyente, libre y espiritual. Tema, un espíritu cargando con la naturaleza de Dios, el fruto del espíritu. Fecha, domingo 18 de enero del 2026. Vamos a iniciar con una oración, pidiendo la dirección de nuestro Dios para poder iniciar con este hermoso tema. Bendito Creador, Rey del Universo, gracias Padre bendito le doy porque en este día, Padre, usted me permite meditar la palabra, Padre Santo, por medio de esas plataformas. Gracias le doy porque usted, Padre bendito, permite a los administradores de este bello grupo edificados en la palabra organizarse, Padre, y administrar también, Padre, este grupo, poniendo en el corazón de cada uno de ellos, Padre, organizar las actividades, Padre bendito, y otorgarlas a cada persona que es participante, tanto en la exposición de su palabra como todos los hermanos, hermanas que hacen las oraciones, Padre bendito. Gracias le doy por ello, Padre, porque por este medio, por estas plataformas, las personas escucharán su palabra y les suplico, Padre, de la manera más humilde que usted sea, Padre, con cada uno de mis hermanos de este grupo, especialmente con los administradores de este grupo y también, Padre bendito, con una servidora y con todas aquellas personas que han de escuchar su palabra, Padre bendito, esa bella palabra que nos edifica cada día, Padre, que por medio de ella, Padre bendito, al escudriñar su palabra, Padre, encontramos cosas, Padre bendito, pues tan interesantes, Padre, plasmado su amor, su inmenso amor en su palabra para cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias le doy en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a ver la lectura de este tema. Se encuentra en Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Esta es nuestra lectura base, nuestra lectura bíblica para el desarrollo de este estudio. El creyente no ha sido aceptado por Dios porque se lo merezca, ni porque cumplió con todos los mandamientos dados, como parte para poder ganarse la aprobación del Eterno. El creyente ha sido aceptado por Dios solo por Jesucristo, quien murió para pagar la pena, la transgresión de la ley. En primera de Juan, en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios dice. Dice así la palabra: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vemos aquí que el amor de nuestro Dios se manifiesta, ¿verdad?, a través de la palabra, a través de lo que escudriñamos cada día en las Escrituras, porque vemos mostrado, ¿verdad?, más a todos los que creyeron en su nombre,
les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y nosotros tenemos ese grande privilegio porque hemos aceptado su palabra y por ello hemos sido llamados hijos de Dios. Somos parte de ese plan de salvación tan hermoso de parte del Padre a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Vemos aquí que la lectura se refiere a los frutos del Espíritu Santo y vemos aquí que para nosotros es un grande privilegio que nuestro Dios nos haya escogido. Nosotros no hicimos ningún mérito, nosotros no hicimos, ¿verdad? Nosotros no tuvimos, ¿verdad? Que pues quizá ese deseo primero de buscar a Dios. Él nos buscó, Él nos amó, nos buscó, porque su palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros de alguna manera pues estábamos perdidos cuando no teníamos ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ahora aquí vemos que en el libro de Gálatas, ¿verdad? Nos está hablando acerca del fruto del Espíritu Santo o de los frutos del Espíritu Santo. Y ya hicimos esa lectura. Ahora vamos a ir desglosando, ¿verdad? Esta lectura bíblica. Dice, el creyente debe andar con la naturaleza de Dios. Y aquí nos está marcando el verso 22 y verso 23. Pero dice así, el creyente debe de andar con la naturaleza de Dios. ¿Cuál es esa naturaleza de Dios? Para que nosotros podamos andar con la naturaleza de nuestro Dios, pues debemos de entender y saber cuál es la naturaleza de Dios. ¿A qué se está refiriendo esta parte cuando nos está diciendo que el creyente debe andar con la naturaleza de Dios, según los versos 22 y 23 que acabamos de leer? Y aquí nos está diciendo de los frutos del fruto del Espíritu Santo, que en la naturaleza de Dios encontramos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Aquí vemos que la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos versos nos están haciendo, ¿verdad?, hincapié a que la naturaleza de Dios aquí está plasmada. Dios por naturaleza es amoroso. Por naturaleza Dios es amoroso. Muestra su amor para con el ser humano, ¿verdad? Dice una parte de la Escritura, en que siendo pecadores, ¿verdad?, Cristo murió por nosotros. Entonces, si nosotros estábamos perdidos, pero ahora en el amor de nuestro Dios, la naturaleza de nuestro Dios es, ¿verdad?, esa parte de la naturaleza de nuestro Dios es que es amoroso para con todo el mundo, pero más con aquel que le acepta. Entonces, como creyentes, debemos de tener esa naturaleza de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, en nuestro corazón, debemos tener también esa naturaleza de Dios, que es el amor. Vemos que nuestro Dios, cuando vino aquí a la tierra y inició su ministerio, vemos que todo lo hacía con amor. Lo hacía con ese gozo, con esa paz, con esa paciencia, porque cuando él tenía un enfrentamiento con sus opositores, pues en ningún momento vemos que él se alteró o que él los trató injustamente, no. Los trató con amor, con paciencia, con bondad. Entonces, si la naturaleza de Dios, ¿verdad? Si en la naturaleza de Dios encontramos esos frutos del Espíritu Santo, porque Él vivió con esos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, en su vida, Él los aplicó. Él tenía una dependencia total de su Padre. Él dependía de todo con su Padre, tenía esa comunión, tenía esa relación por medio de la oración. Él siempre tuvo ese acercamiento con su Padre.
igual de la misma naturaleza de Él como ser humano, porque Él vino a la tierra a humanarse y nos vino a demostrar que así como Él tenía esas virtudes, como Él tenía esos dones que son del fruto o los frutos del Espíritu Santo, pues así también nos está invitando en este tiempo que nosotros como seres humanos, como creyentes, también debemos de andar con esa naturaleza de Dios, porque pues Dios es espíritu. Nos dice, vamos a ver lo que dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo es que debemos de adorar a nuestro Dios? ¿Cómo es que debemos de adorar a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado Cristo Jesús? Dice aquí este versículo, que es necesario que los verdaderos adoradores es necesario que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Porque la naturaleza de Dios es que es también espíritu. Es espíritu también. Él es, ¿verdad? También todopoderoso. Él es suficiente en todo para que nos provea a nosotros todo lo que necesitemos. Y poderoso porque podemos tener esa confianza y esa seguridad que con ese poder nos protege día a día también. Que nosotros pues debemos de sentir esa protección, esa naturaleza de nuestro Dios también la debemos de vivir, aún en momentos difíciles, en momentos que nosotros tengamos de dificultad, de aflicción, sintamos esa protección de nuestro Dios, porque por naturaleza nuestro Dios es un Dios protector también. Entonces vemos aquí que esas virtudes, que esas cualidades que estamos leyendo aquí en Gálatas, el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu Santo, por naturaleza, ¿verdad? Los tenía nuestro Señor Jesucristo cuando vino a humanarse y vino a ejercer su ministerio aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos de amar a nuestro Dios con esa naturaleza que es en espíritu y en verdad. Así debemos de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. El creyente debe andar con la carne crucificada, que significa que el creyente debe de adorar con la carne crucificada. El verso 24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo se tienen que abstener de esos deseos carnales. Nosotros como creyentes debemos de tener ese deseo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón de crucificar esos deseos carnales. Debemos de tener esa disposición de crucificar esos deseos carnales. No debemos de darle pues esa vida a esos deseos. No, debemos nosotros de crucificarlos, de abstenernos de hacer esos pecados, esos deseos carnales. ¿Por qué? Porque nosotros ahora también, ¿verdad? Somos de la naturaleza de nuestro Dios. Con esa naturaleza, ¿verdad? Con esa espiritualidad genuina que cada uno debe de llevar a cabo cada día. ¿Y cómo va a ser eso? Pues alimentándonos de la palabra de nuestro Dios, siendo más espirituales que carnales. Por eso no debemos de dar rienda suelta ya ahora al pecado. Por eso debemos de andar, ¿verdad? Espiritualmente, ser más espirituales que carnales. Debemos de ser diligentes en todo tiempo. Debemos de ser disciplinados, entendidos. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios,
capítulo 4, está enseguida de Gálatas. Efesios capítulo 4, verso del 1 al 3. Dice así: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo es que ahora nosotros debemos de andar? ¿Cómo es que nosotros como creyentes debemos de andar? Con toda humildad y con toda mansedumbre. Y la naturaleza de nuestro Dios también es esa, que fue humilde, fue manso, porque dice que fue obediente en todo momento. Aún en esas situaciones difíciles que el maestro estaba pasando, él fue obediente. Entonces nosotros también debemos de seguir ese ejemplo. Dice esta parte: el creyente debe andar coherentemente con su postura en Cristo. ¿Y cuál sería esa postura que cada uno de nosotros debemos de tener? Debemos de dejarnos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que controle nuestras vidas. Pero eso es solamente si nosotros aceptamos y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, para que nosotros seamos más espirituales ahora que carnales, que debemos de dar, ¿verdad?, esa atención, ¿verdad?, que debemos dejarnos moldear por nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. No debemos de pensar ahora en las cosas de la carne. No debemos de dar lugar a las cosas de la carne, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: porque los que sois de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros nos ocupamos del Espíritu, vamos a tener paz, gozo, alegría. Pero si nos ocupamos en las cosas de la carne, pues entonces no vamos a avanzar, no vamos a avanzar nada, porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo y tampoco pues vamos a dejar que el fruto o los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, sean con cada uno de nosotros, guíen nuestra vida en todo momento. El gozo, la alegría, la paz, la mansedumbre, el amor, no van a estar en nosotros. Y esto, pues solamente nosotros podemos seguir avanzando cuando ejercitamos estos frutos del Espíritu, porque esto no es que nosotros que tengamos esa pasividad, que estemos muy confiados, no, al contrario, que nosotros cada día escudriñemos la palabra de nuestro Dios para que cada día nuestra vida espiritual sea fortalecida por medio de la palabra. Dice aquí esta parte: el creyente debe andar libre de egoísmo, super espiritualidad y envidia. Dice: el creyente debe andar libre de egoísmo.
super espiritualidad y envidia. O sea que nosotros debemos de despojarnos de ese viejo hombre, de todo lo que nosotros traíamos antes de conocer la palabra de nuestro Dios, dejar todo lo que es el egoísmo. No debemos de andar en pecado. Debemos de seguir el ejemplo, debemos de seguir el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía estas características y estas cualidades, entonces pues también nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón estos frutos del Espíritu Santo para que podamos tener la naturaleza de Dios, porque el reflexionar acerca de la naturaleza de Dios es algo tan hermoso cuando vemos la naturaleza de Dios, que es amor, ¿verdad? En Él solamente existe la unidad por medio del amor. Él es suficiente en todo, es todopoderoso, es protector, ¿verdad? Cuando sentimos quizá ese miedo, esa angustia, pues inmediatamente, ¿verdad? Pensamos en que no estamos solos, en que nuestro Dios nos protege, en que nuestro Dios está con nosotros en todo momento. Y si nosotros ejercitamos también esas cualidades, ¿verdad?, que nuestro Dios tiene y que lo vemos a través de su palabra, ¿verdad? El creyente dice debe andar libre de egoísmo, debe de quitarse todo ese ego, debe de desprenderse de todo eso que le estorba para ser espiritual y para tener la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza de Dios no se compara, o sea, no se compara nada con la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano a veces solamente, ¿verdad?, está pensando quizá en las cosas de la carne. Y cuando es así, pues no hemos logrado tener esos frutos del Espíritu en nuestra vida. Es cuando nos damos cuenta que no tenemos esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos dejamos llevar más por la carne, cuando nos dejamos llevar más por el egoísmo. Y en lugar de ser espirituales, nos damos cuenta que quizás somos más carnales. Entonces debemos de despojarnos de todo esto que no nos ayuda a avanzar. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí dice que, vamos a ver, Colosenses, vamos a ver, en Colosenses capítulo 3, verso 12, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El verso 13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una invitación que nos hace la palabra de nuestro Dios, que nosotros, ¿verdad?, debemos de vestirnos, ¿verdad?, vestirnos de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa benignidad, de esa bondad. Vean cómo todos estos atributos son de naturaleza divina, son de nuestro Dios. Entonces ahora también nosotros podemos hacerlos nuestros, dejando, ¿verdad?, toda envidia, toda malicia, dejando todo engaño y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y que también, ¿verdad?, nosotros tengamos esos atributos, esas cualidades, esos frutos del Espíritu Santo, pero solamente los vamos a obtener, ¿verdad?, alimentándonos de la palabra de nuestro Dios cada día, que es la que nos dirige, para que tengamos ese carácter de nuestro Señor Jesucristo y tengamos
veamos cómo cuando Él vino a la tierra a realizar su ministerio, a ejercer su ministerio, vemos cómo Él era tan paciente, tan amoroso, tan, tan humilde, tan manso, ¿verdad? Que esa mansedumbre, ¿verdad? Él pues la vino a practicar aquí en la tierra, siendo humano como nosotros, nos vino a dar ese ejemplo para que pues nosotros también podamos fortalecernos cada día por medio de la palabra y veamos esa naturaleza de nuestro Dios, esa naturaleza que cada día nos invita a que nosotros sigamos, ¿verdad? Nuestro corazón siga buscando esa palabra de nuestro Dios para ser cada día más espirituales, para que nosotros, ¿verdad?, tengamos y seamos parte de ese hermoso plan de salvación. Es lo que en este día nos invita la palabra de nuestro Dios por medio de estos hermosos versos, que nos debemos de ocupar más de lo espiritual que de lo carnal, que debemos de seguir ese ejemplo de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado Cristo Jesús. El creyente no debe ceder a la lujuria de la carne, debe andar cargado del fruto del Espíritu de Dios, fruto en singular, no plural, se desglosa en una lista de rasgo a fin de ayudarnos a comprender los designios del Creador. Por medio de la palabra de nuestro Dios, nos está invitando a que nosotros hagamos nuestros, los apliquemos a nuestra vida, lo aprendamos, lo apliquemos y lo practiquemos cada día con todos aquellos que nos rodean, que nos quitemos de ese ego que quizá a veces no nos deja avanzar, de ese yo, de ese egoísmo, porque todo esto es un obstáculo para que nosotros sigamos, ¿verdad?, viviendo esa espiritualidad genuina de, ¿verdad?, que debemos de ejercer cada día, que sigamos ese ejemplo del Maestro y que pues nosotros, ¿verdad?, seamos coherentes en nuestra postura, en nuestro credo, en lo que creemos, ¿verdad? Y que cada día nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos guíe a una vida llena de fe, de amor, ¿verdad? Que manifestemos estos frutos del Espíritu a todas las personas que estén a nuestro alrededor. El amor, ese amor que Dios tuvo para con la humanidad y tiene hasta estos momentos, ese amor incondicional, ¿verdad? Esa unidad que hay en el Padre y el Hijo, ¿verdad? Esa unidad, ese amor, ese ejemplo que dan a cada uno de nosotros para que nosotros sigamos también en unidad con todos nuestros hermanos con los que nos reunimos cada día en la casa del Señor para alabar y glorificar su santo nombre, con toda la gente que se encuentra a nuestro alrededor también, que necesita también de ese amor, de esa bondad, de esa mansedumbre, de esa paciencia que nosotros debemos de cada día, ¿verdad?, de poner siempre estos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, a toda aquella gente que lo necesite. El amor, ¿cómo podemos aplicar ese amor a la gente que necesita? A veces hasta con unas palabras de ánimo, darles un fuerte abrazo, darles esa confianza, ¿verdad?, que nos digan qué es lo que necesitan, qué es lo que les atormenta, qué es lo que les aflige, que también nosotros nos hagamos parte, ¿verdad?, de esas necesidades de esas personas y que pues les demos también una solución. El que necesita el alimento, pues compartir el alimento. El que necesita de ser arropado, pues también podemos igual también darle
darle esa ayuda, ¿verdad? A aquel que necesita para algún medicamento también. Ahí estamos mostrando ese amor incondicional también, ¿verdad? Así como Dios tuvo ese amor para la humanidad, que suplió todas las necesidades, también así nosotros debemos hacerlo. La palabra de nuestro Dios dice que dice, así como lo hiciste a aquel que tenía sed y le diste de beber, a aquel que visitaste en un hospital, a aquel que estaba en la cárcel y lo viste, dice, a todo aquel que tuvo una necesidad y lo ayudamos y lo apoyamos y lo auxiliamos, ¿verdad? Dice que es como si se lo estuviéramos haciendo a nuestro Dios, porque dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta ayuda a la gente, ¿verdad? También estamos cumpliendo con ese amor que Dios tiene para con la humanidad. Ese amor, esa bondad, esa paciencia, ¿verdad? Aquí dice que nos quitemos de egoísmo. Entonces, pues, igual también entra la paciencia, la mansedumbre. Entonces nosotros pues también debemos de practicar, no, a veces no nada más decir, sí, yo puedo, decirle a una persona, vete en paz, que Dios te bendiga. Pero si esa persona tiene alguna necesidad y yo no la estoy apoyando, entonces no estoy manifestando esos frutos del Espíritu Santo. No estoy siendo bondadoso, no estoy siendo bondadosa. Entonces debemos de manifestar, porque el tener los frutos del Espíritu Santo no es que yo los tenga y yo me los quedo y nada más. No es algo, no es tener esa pasividad. Es que esos frutos del Espíritu tengan, ¿verdad? Estén activos. Yo los pueda poner a trabajar, yo los practique. Porque es como si el médico, el que estudia medicina, nada más ya estudió, ya terminó la carrera, pero tiene el título en un cuadro ahí colgado nada más y no ejerce la carrera, serviría de algo que esa persona se hubiera esforzado y se hubiera preparado con una carrera y hubiera terminado su carrera, pero si no la practicó y nada más tiene su título en un cuadro muy bonito colgado en la pared, ¿tendría algún beneficio ese esfuerzo de esa persona? Porque vemos que el estudiar una carrera no es fácil. Entonces, tiene sus dificultades, tiene sus esfuerzos. Entonces, pues así nosotros también. Así nosotros también, si tenemos los frutos del Espíritu Santo, pues los tenemos que poner a trabajar. No nada más decir, sí, yo tengo todos estos frutos del Espíritu Santo, son míos, aquí están, yo los practico como los practico. Yo personalmente, nada más para mí, no. Yo los tengo que poner al servicio de todo aquel que tenga una necesidad, ya sea en la iglesia, con la congregación, ¿verdad? Con los que fraternizamos, ya sea con la gente que está a nuestro alrededor, tenemos que practicar esos frutos del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, paz a vosotros, que tengan un bendecido día.